Después de haber presenciado el bautismo, ha llegado el momento de abrir por unos minutitos la palabra de Dios. Durante los últimos sábados hemos estudiado el libro de Santiago. Bajo el título Fe Activa ha sido la serie de temas que hemos desarrollado. Ahora en esta mañana vamos a cerrar la serie hablando un poquito acerca de la conclusión del libro de Santiago. Antes de abrir la Biblia voy a pedirte que ahí donde estás inclines tu cabeza y me acompañes en oración. Padre bueno, ilumina nuestra mente para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Santiago es uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. Probablemente cuando tú y yo pensamos en la historia de la iglesia primitiva, pensamos en Pedro, pensamos en Pablo, pensamos en Esteban, pensamos en Bernabé, en Juan el Revelador. Pero Santiago no es la primera persona que nos llega a la mente. Por cierto, el Santiago que escribió la carta no es el Santiago apóstol de Jesús. El apóstol fue el primer mártir, el primer apóstol en morir cuando le cortan la cabeza. Es el primero en morir. Este Santiago que escribió la carta es uno de los personajes que definió la iglesia cristiana. Dice la tradición que era hermano de Jesús. Mateo capítulo 12 versículo 35, cuando Jesús predica en su pueblo natal, la gente se pregunta, pero este que está predicando no es el muchacho que creció aquí con nosotros, el hijo del carpintero. Y entonces preguntan, ¿no están con nosotros sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así que Jesús tenía un hermano llamado Jacobo, Santiago, es el mismo nombre, por cierto, Jacobo y Santiago. La Biblia dice también, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que cuando Jesús resucitó, se le apareció especialmente a este personaje, a Santiago. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 7, que después Jesús apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Así que algo de especial tenía este personaje, que Jesús se le apareció privada y específicamente a él. La Biblia dice que después de la ascensión de Cristo y del Pentecostés, Santiago desempeñó un papel clave en la vida de la iglesia. Si pudiéramos ponerlo en términos modernos, pudiéramos decir que Santiago fue el primer presidente de la Asociación General. Cuando se desató la primera contienda en la iglesia sobre el tema de la circuncisión, en Hechos capítulo 15, mandaron a reunir a todos los dirigentes de todas las iglesias que había en ese momento. Y la persona que presidió la reunión, según Hechos capítulo 15, fue también Santiago. Así que Santiago fue una persona clave en el desarrollo de la iglesia primitiva. De hecho, Pablo dice que era junto con Pedro y Juan, era una de las columnas que sostenía la iglesia. Lamentablemente, la tradición cristiana dice que los escribas y fariseos lo lanzaron del pináculo del templo para matarlo. Cuando vieron que sobrevivió a la caída, bajaron y lo apedrearon. Y cuando vieron que apedreándolo todavía estaba vivo, lo ultimaron con un garrote. Y así murió Santiago. Pero además de su vida y de su muerte, hay algo que distingue a Santiago de los demás apóstoles y dirigentes de la iglesia primitiva. Santiago era un hombre de oración. De hecho, a Santiago le gustaba tanto la oración que comienza su carta hablando de la oración. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídasela a Dios. O sea, una de las primeras declaraciones es diciendo, pide sabiduría a Dios mediante la oración. En el medio de la carta, Santiago capítulo 4, él vuelve a mencionar el tema de la oración, no solamente hablando de pedir sabiduría, sino de pedir también para necesidades materiales. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice Santiago, ustedes son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así consiguen lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren hacer es satisfacer sus malos deseos. Así que aquí Santiago habla, aunque en un tono negativo, pero de que cuando pedimos, incluso por nuestras necesidades materiales, debemos pedírselo a Dios en oración. Y por último,
en los versículos que veremos en esta mañana, rapidito, en esta tarde, Santiago termina su carta hablando acerca de la oración. A Santiago le gustaba orar tanto que se ganó un apodo en la iglesia primitiva por su vida de oración. Hay un historiador llamado Eusebio que vivió en el siglo IV después de Cristo, y Eusebio escribió que a Santiago lo encontraban después de largas horas arrodillado en el templo orando. Y dice este historiador que Santiago oraba tanto que las rodillas se le endurecieron, y dice, como las de un camello. Así que a Santiago en la iglesia primitiva, el apodo que la gente le daba era rodillas de camello, porque oraba tan a menudo y por tanto tiempo que las rodillas se le llenaron de callos. Yo cuando era niño tenía un apodo un poquito menos emocionante que ese, me decían cuatro ojos porque uso lentes, y yo sé que muchos tuvimos apodos tanto bonitos como no tan bonitos cuando fuimos muchachos o incluso en la vida adulta. Pero el apodo de Santiago me habla de lo que para este hombre era importante. Y no solamente hablo en esta mañana para las 4 personas que acaban de entregar su vida a Jesús y que ahora comienzan un nuevo camino, sino también para ti y para mí, que quizás tenemos ya un tiempo caminando en la fe. La oración. La oración. Si yo te pregunto qué es orar, ¿qué tú me responderías? La mayoría conocemos la definición por excelencia que da el libro El Camino a Cristo. Orar es hablar con Dios como quien habla con un amigo. Como quien habla con un amigo. Por cierto, les recomiendo ese libro para crecimiento espiritual, El Camino a Cristo. Pequeñito, pero excelentísimo libro. En ese mismo libro dice la autora, la oración es el aliento del alma. Lo que es el aire para mis pulmones debe ser la oración para mi vida espiritual. Y es por eso que Santiago termina su carta hablando de la oración. Y él hace una lista de los 3 tipos de oraciones que debe haber en mi vida como cristiano y en tu vida como cristiano. Por cierto, a nuestra generación le encantan las listas. Yo, dentro de todas las redes sociales, mi red favorita es YouTube. Yo paso, no voy a decir cuánto aquí, pero paso horas, ya sea viendo documentales, escuchando música, escuchando sermones, escuchando videos de distintos temas en YouTube. Y me he dado cuenta que los videos que a mí más me llaman la atención son los videos que tienen como título las 5 claves para, los 3 pasos para. Desde que uno ve eso dice, ok, esto es fácil, práctico, al punto. Aquí no van a venir a darme vuelta, aunque a veces sí me hacen perder un poquito de tiempo. Pero me gustan las listas porque son fáciles. No hay que dar mucha vuelta, no hay que después de ver el video sacar conclusiones. No. Aquí están las 7 herramientas para etcétera, etcétera. Ahí pon lo que tú quieras. Santiago hace lo mismo al final de su carta. Las 3 oraciones que no deben faltar en la vida de todo cristiano. La primera de estas oraciones está en Santiago capítulo 5 versículo 13. Mira cómo dice Santiago capítulo 5 versículo 13. ¿Está alguno de vosotros afligido? No hay problema, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La primera oración que Pablo menciona que no debe faltar en la vida del cristiano es la oración personal. Fíjate que Santiago dice, ¿está alguno? Cuando él escribe, está pensando en ¿cuántas personas? En una sola. ¿Está alguno de ustedes? Hay una oración que es tuya, que es personal, que es privada, en la que no cabe más nadie, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres. Hay una oración que es tuya, que es ese momento en el que tú le abres tu corazón a Dios y le hablas como hablas con un amigo. Por cierto, déjame desmentir un gran mito de la oración. Si la oración es hablar con Dios como quien habla con un amigo, compara la última oración que tú tuviste con la última conversación que tuviste con tu amigo.
la oficina. Cuando regresó, yo pasé por su oficina y me senté 5 minutos a hablar con él. Cómo te fue en el viaje, y hablamos un poquito de unos proyectos que tenemos en el trabajo, y él me preguntaba y yo le preguntaba. ¿Tú te has fijado que cuando tú hablas con un amigo, la comunicación es de doble vía? Tú hablas, pero también escuchas. La oración privada, la oración personal, es una conversación con Dios. Tú tienes que hablar. ¿Y cómo tú le hablas a Dios? Mediante la oración. ¿Y cómo te habla Dios a ti? Mediante la lectura de su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? La lectura de la Biblia no es un plato aparte en tu vida personal, devocional y espiritual. La lectura de la Biblia forma parte de la oración. Cuando yo oro, yo le hablo a Dios. Cuando yo leo la Biblia, Dios me habla a mí. Así que esa primera oración, la oración solitaria, la oración personal, que incluye también la lectura de la Biblia, ¿cuándo debo yo hacerla? ¿En qué momento de mi vida debe tomar lugar esta oración? Fíjate que Santiago, ya casi iba a decir Pablo de nuevo, Santiago da 2 ocasiones. Dice Santiago, si estás afligido, si estás triste, ¿qué debes hacer? Ora. Y si estás contento, ¿qué debes hacer? Otro punto interesante, cantar es también orar. De hecho, el libro de las oraciones de la Biblia es también el libro de música de la Biblia. ¿Sabes cuál es ese libro? El libro de los Salmos. Los Salmos son oraciones cantadas. Y Santiago dice, hay 2 ocasiones en tu vida en las que tú debes orar. Cuando estás contento y cuando estás triste. En otras palabras, en todo momento de tu vida. Porque cuando estamos atribulados, angustiados, afligidos, corremos el riesgo de echarle la culpa a Dios de los problemas y apartarme de Dios. Pero cuando estoy contento, yo corro el riesgo de creer que todo está bien, y como todo está bien, no necesito a Dios. Entonces Santiago me dice, en cualquiera de las 2 circunstancias, ora al Señor. Si estás triste, ora. Si estás contento, ora y ponle música a la oración, canta. Por eso me encanta a mí venir a la iglesia y elevar mis oraciones cantadas. Cuando Roy dirige a los muchachos y nos dirige como iglesia en oración cantada. Ese es un momento de expresar mi gratitud a Dios por sus bendiciones. Decía Calvino, el famoso reformador, que no hay un momento de la vida en el que Dios no me invite a su presencia en oración. Así que ¿cuál es la primera oración de la vida del cristiano? La oración personal, la oración privada. ¿Cuándo debo hacerla? Siempre. Toda mi vida debiera estar impregnada de oración, tanto los buenos momentos como los momentos no tan buenos. Luego Santiago pasa a un segundo tipo de oración. Y tú conoces este versículo, Santiago 5, 14 y 15. Otra pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esta segunda oración es la oración por la enfermedad y debe estar, fíjate que esta persona está tan enferma que no puede ir a la iglesia, no puede ir al anciano para que el anciano ore por él. Dice, si tú estás enfermo, llama al anciano. Entonces la persona no podía pararse de la cama. De hecho, dice, cuando la versión de la Biblia dice, oren, los ancianos orarán por él, en el idioma original de la Biblia, la preposición por en español es en beneficio de. En el idioma de la Biblia dice sobre, que oren sobre él. O sea, da la intención de que el enfermo está en una cama y el anciano está orando, pero está encima de la persona. No literalmente encima, ustedes me entienden, sino que está de pie y el enfermo está acostado. Y en esta coyuntura en la que todavía tenemos muchas personas enfermas, coronavirus o cualquier otra enfermedad, la iglesia debiera estar pendiente de cada uno de esos enfermos, orando por esas personas, porque la verdadera sanidad viene del Señor.
Así que Santiago dice que esa persona llame a los enfermos y a los ancianos, perdón. Y el anciano debe hacer dos cosas. Debe orar por el enfermo y número dos, debe ungirlo con aceite. La oración es fácil de entender en este versículo, pero muchos discuten qué papel desempeña el aceite. Esta semana estuve leyendo que hay dos formas de entender el aceite. Algunas personas dicen el aceite se utilizaba en los tiempos de la Biblia como medicina. Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano, ¿verdad que sí? Un hombre va de Jerusalén a Jericó, lo asaltan, lo dejan medio muerto, pasa uno de largo, pasa dos de largo, y cuando pasa el samaritano, dice que lo ve, tiene misericordia de él, dice que venda sus heridas con vino y con ¿qué más? Y con aceite. Isaías capítulo 1 versículo 20 también dice que las heridas se suavizaban con aceite. Era un suavizante natural cuando no existían los ungüentos que hoy tenemos en CVS o en Walgreens. Así que Santiago posiblemente, si está pensando en el aceite como medicina, está diciendo, cuando haya una persona enferma, que ore al Señor, pero que también utilice la medicina que está disponible para esa persona. En otras palabras, ser cristiano no significa que todas las enfermedades te las cura el Señor. Dios nos ha dado tecnología, medicina para que lidiemos con algunas enfermedades. Por supuesto, otras personas dicen, no, el aceite tiene que ver con un rito espiritual. Dicen, únjalo con aceite en el nombre del Señor. Y entonces dicen, lo que está diciendo Santiago, dicen algunos, es que la persona ore y que confíe en el Señor. Cualquiera de las dos opciones está bien. El Señor lo levantará. Dos palabras muy interesantes, salvar y levantar. Levantar puede ser de la enfermedad, pero también puede ser resurrección. Así que Santiago está diciendo, la sanidad que Dios tiene para ti y que Dios puede darte mediante la oración de fe, no es solamente la temporal que tú y yo necesitamos, también incluye la salvación eterna, que es nuestra gran necesidad. Y termina Santiago diciendo que si hay pecados, también el Señor los va a perdonar. Qué linda promesa para nuestros enfermos. Oremos por ellos y pidámosle al Señor que los salve, que los levante y que también los perdone. Por último, menciona Santiago una tercera oración. Hemos visto dos oraciones ya. Primera oración de mi vida espiritual, ¿cuál es? La oración privada, personal, la que es mía. No importa si estoy atribulado o si estoy alegre. La segunda oración cuando estoy enfermo. Debo compartir esa oración con los ancianos, con los dirigentes de la iglesia, que oren por mí. Y la oración de fe salvará al enfermo, dice Santiago. Tercera y última oración, Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La tercera y última oración de mi vida espiritual es la oración en amistad, con mis amigos, con mis hermanos en la fe. Fíjate que dice Santiago, oren unos por otros y confiésense sus faltas. Y cualquiera puede pensar, pero Santiago, tú estás hablándole a cristianos. El cristiano es perfecto, nunca se equivoca, ¿verdad que no? Dice Santiago que sí. Es inevitable que de vez en cuando tú y yo cometamos alguna falta. Nos equivocamos, yo no soy perfecto. Parece que sí, pero no. No se equivoquen. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Y dice Santiago, cuando usted comete un error, debe confesarlo. Si el error es privado entre usted y Dios, confiéseselo a Dios. Pero si tu error incluye a otra persona, pídele perdón a Dios y también a esa persona. Y si tu error involucra a toda la iglesia, también debe haber una confesión pública. La confesión es proporcional a la falta cometida. Pero dice Santiago, la confesión del pecado debe ir acompañada de oración. Y entonces él dice, oren los unos por los otros. El versículo anterior habla del dirigente orando por el dirigido, por el miembro de la iglesia. Pero la oración no es un privilegio solo del pastor y de los ancianos.
Es un privilegio de todo el que se llame cristiano. Dice Santiago, oren los unos por los otros. Ora por tu esposa, ora por tus hijos, por tus padres, por tus compañeros de trabajo. Cuando cometes un error, ora por esa persona, o que esa persona hacia quien tú cometiste el error, que ore por ti. 3 oraciones: oración privada, oración por la enfermedad y la oración entre hermanos, entre amigos. 3 oraciones que no deben faltar en tu vida devocional, en tu vida espiritual y en tu caminar de fe con el Señor. ¿Cómo termina Santiago su carta? Santiago termina poniendo un ejemplo muy conocido. Santiago 5, 17 y 18. Elías, dice él, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió en la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué Santiago termina con este ejemplo? Él dice, Elías, el gran profeta Elías, ese hombre que hizo grandes milagros, que hizo que el rey Acab temblara, que puso de rodillas al pueblo, que hizo que cayera fuego del cielo, él era un hombre de oración. Elías tenía rodillas de camello. Y nota que no es que Elías oraba porque hacía milagros poderosos. Elías hacía milagros poderosos porque oraba. Elías, dice Santiago, era un hombre como tú y como yo, igualito a nosotros, sujeto a las mismas debilidades. Pero dice él, oró fervientemente, dice Santiago. El primer libro de Reyes cuenta que después de derrotar a los profetas de Baal y de Acera, Elías subió al monte para pedirle a Dios que lloviera. Y dice la Biblia que él oró y mandó al siervo, ve y dime si ves que se está nublando. Volvió el siervo, no, está todo normal. Elías vuelve y se arrodilla, segunda vez. Cuando preguntan, no, está todo normal. Así que oró por tercera vez, y por cuarta, y por quinta, y por sexta vez. Y la séptima vez, cuando Elías oró, el sirviente le dijo, mira, veo una nubecita que está allá a lo lejos, pequeñita. Y Elías dijo, esa es la respuesta a mi oración. El milagro de Elías no se logró porque él tuviese un poder al que tú y yo no tenemos acceso. Es que él oró incansablemente. Hay una canción cristiana que me gusta mucho, de dispuesto, sino a que nosotros no oramos como los grandes hombres de antaño. Elías pudo cerrar la boca de los leones en el foso de los leones porque tenía rodillas de camello. José pudo sobrevivir en Egipto porque tenía rodillas de camello. Moisés desató 10 plagas sobre Egipto, abrió el mar rojo en 2 y condujo al pueblo 40 años porque tenía rodillas de camello. Jesús, el que dio vista a los ciegos y levantó a los muertos. Dice Marcos 1:35 que se levantaba temprano cuando todavía estaba oscuro y se iba a un lugar apartado y allí oraba. Pedro tenía rodillas de camello. Juan tenía rodillas de camello. Santiago tenía rodillas de camello. Y en esta tarde los apóstoles, los profetas, rodilla de camello, te invitan a ti también a formar parte del club rodillas de camello. Orar sin cesar, orar fervientemente hasta que Dios conteste nuestras oraciones. Orar en privado, orar por los enfermos y orar por nuestros hermanos. La fe activa que se manifiesta en la oración. ¿Te gustaría a ti ser una persona, miembro de ese selecto club, rodillas de camello? Entonces dedica tu vida
a la oración.